Imagínate, naces en un mundo donde lo sobrenatural no es solo una historia de terror, sino una realidad que da forma a cada paso de tu vida. Esta es la trayectoria de Rita, una mujer que creció entre oraciones católicas y oscuros rituales, dividida entre el amor de Dios y los grilletes del ocultismo. Hoy comparte con nosotros su impresionante viaje, cómo escapó de las sombras que la perseguían desde el útero y cómo incluso lanzó un hechizo de amor a su propio exmarido. Una historia que no puedes evitar escuchar. Rita lleva en la sangre las raíces de dos Cubas diferentes. Por parte materna, La Habana, mezcla de sangre española y británica, crianza de clase media, con una madre dedicada al hogar y un padre mecánico de manos hábiles. La familia, de tradición católica, tenía un pie firmemente en la iglesia, pero el otro estaba inmerso en prácticas que iban mucho más allá del altar. Su abuela, a pesar de su devoción, tenía dones espirituales que decidió utilizar en la dirección equivocada. Era médium, canalizadora, leía hojas de té, interpretaba cartas del tarot. Y había algo más, un espíritu africano, sin vínculo sanguíneo alguno, que la cuidaba para transmitir mensajes a quienes buscaban respuestas. Esta fusión de catolicismo, creencias africanas y espiritismo dio origen a algo que muchos cubanos veneran hasta el día de hoy, algo tan natural como un almuerzo familiar. Pero no nos equivoquemos, detrás de esta aparente normalidad, hay un universo donde lo ocultista y la perversión van de la mano. Y Rita lo sabe mejor que nadie. Por parte de su padre, Santiago de Cuba, un crisol de razas, africana, china, francesa, española. Su padre, un mulato de origen humilde, también fue criado en la fe católica, pero inmerso en prácticas que distorsionaban cualquier noción de moralidad. Su infancia estuvo marcada por un profundo trauma. Durante el día parecía un chico normal y corriente. Por la noche, sin embargo, su padre lo arrastró a un mundo de violencia y explotación, que involucraba a mujeres y abusos que le dejaban cicatrices eternas. Esta dualidad rompió su brújula moral antes de que pudiera comprender lo que estaba bien o mal. La madre de Rita salió de Cuba en la década de 1950, rumbo a Nueva York, con un simple sueño en el corazón, ser esposa, madre y ama de casa. Era organizada, cariñosa, pero la vida nunca le dio esa oportunidad. Cuando llegó el turno de Rita, ella ya tenía 3 hijos, cada uno de un padre diferente. Y aquí comienza un patrón que Rita no puede ignorar. Lo oculto y la perversión siempre han estado entrelazados en su historia. Sus padres se conocieron en una fábrica de Nueva Jersey. Ya está casado y tiene una familia en otra ciudad. Su unión fue un escándalo para ambas familias. Ella, la otra, la vergüenza. Él, el hombre que nunca abandonó a su mujer. Y así, desde el útero, Rita quedó marcada por 2 espíritus que la acompañarían durante años, el del rechazo y el del abandono. La relación de los padres era un verdadero caos. Vivían en apartamentos reducidos, primero en Union City y luego en Jersey City. Su madre oscilaba entre Nueva Jersey y California, donde vivía su hermano mayor, con la esperanza de que el padre de Rita finalmente dejara a su esposa. Pero nunca lo hizo. En cambio, desató contra ella una violencia que ni siquiera perdonó a sus hijos. 2 de los hermanos de Rita sufrieron abusos de diferentes maneras y ambos terminaron involucrados en la santería, juntos y por separado. Acudieron a las sacerdotisas y participaron en rituales. La madre tenía una amiga íntima, una bruja, con quien realizaba prácticas ocultas. El linaje espiritual de la familia se remontaba a generaciones atrás, como una maldición que se negaba a desaparecer. Rita siempre supo que algo andaba mal, incluso sin entenderlo. A los 3 años, mientras su madre viajaba con su amiga bruja, uno de sus hermanos mayores lo cuidaba. Su padre llegó borracho, con una mirada en sus ojos que nunca olvidaría. No era solo él, había algo más, una presencia oscura que se mostraba en su rostro. El miedo se apoderó de ella, abriendo puertas que nunca deberían haber sido tocadas. Ella lo siguió hasta la habitación donde dormía su hermano. Lo ocurrido allí dejó profundas huellas, no solo en ella, sino en su hermano, quien hasta el día de hoy lucha por superar el trauma. Rita reza por él, con un amor que solo aquellos que han sufrido juntos pueden comprender. Después de ese día, el enemigo se instaló en su vida, aunque sea de forma sutil. El padre intentó compensar el horror con un regalo, un conejito blanco con ojos rojos, al que Rita llamó Chuxi. Era hermoso, inocente. Hasta que una chica en el edificio lo aplastó frente a él.
¿Parece una tontería? No para aquellos que llevan el espíritu de muerte. Y llegó, silencioso, como un invitado no invitado. Su madre le regaló una muñeca, un objeto que, en ese momento, parecía solo un juguete. Pero Rita pronto descubriría que nada en aquella casa era lo que parecía. Cada gesto, cada regalo, cada ritual escondía algo más oscuro. Y así, entre muñecas, conejos muertos y espíritus que la perseguían, creció en un mundo donde lo oculto no era una elección, sino una herencia. Hasta que un día se dio cuenta de que podía, y necesitaba, romper con todo eso. Porque no importa lo profundo que seas, no importa lo que hayas hecho o lo que alguien te haya hecho, Dios tiene un plan. Y Él no se rinde ante nadie. Ni siquiera los que nacieron en medio de la oscuridad. Date cuenta de la diferencia entre lo que era luz y lo que era oscuridad. Ese muñeco de ojos vivos, quemado ante mis ojos sin explicación, no era solo un objeto macabro, era una señal. Una advertencia de que algo más grande, algo malvado, estaba operando a mi alrededor. Y yo, desde niño, ya lo sabía. Mis oraciones sacudieron las paredes de la habitación, como si el aire mismo respondiera a mi voz. Pero había aprendido a tragarme el miedo, a guardar esos momentos en cajones mentales, como si fueran un detalle más de mi extraña infancia. Hasta que, a los 5 años, mi madre finalmente rompió el ciclo. Dejó a mi padre, tomó mis manos y las de mis hermanos y nos llevó muy lejos, a California, donde el sol ardía con más fuerza y las noches no olían a sangre. Fue allí donde comencé a respirar. No era una libertad completa, todavía no, pero era un nuevo comienzo. Mi madre trabajó hasta tarde, 3 trabajos para sustentarnos, mientras mis hermanos y yo crecimos entre música en inglés y español, entre risas y la sombra de un pasado que insistía en no dejarnos ir. Recuerdo tararear versos de adoración sin siquiera entender realmente lo que decían, pero sintiendo, en mi pecho, que había algo más grande que nosotros. El Señor tu Dios está en medio de ti, capaz de salvarte, se deleitará en ti con alegría, te renovará en su amor, se regocijará en ti con alegría. Esas palabras me calmaron, incluso cuando el mundo a mi alrededor parecía estar a punto de desmoronarse. Pero la oscuridad no nos soltó tan fácilmente. Mi madre guardaba su altar en el armario, con santos que no eran santos, ofrendas que no eran comida y un dulce olor a hierbas quemadas que impregnaba la casa. A su hermano, nuestro vecino, le pasó lo mismo. Y siguió asistiendo a esos rituales, donde hombres y mujeres se vestían de blanco y rojo, donde los tambores resonaban como el latido de un corazón enfermo, donde se sacrificaban animales y la sangre se transformaba en collares de protección. Vi todo. Vi a mi madre fumar sus puros rituales, vi su cara contorsionarse, vi sus ojos ponerse en blanco cuando una voz que no era la suya salió de su boca. Y, sin embargo, me iba. Me puse los auriculares, encendí mi Walkman y dejé que el sonido de los 80 ahogara los gritos, los cánticos, el olor a azufre. A los 9 años casi me muero. Una apendicitis aguda, a punto de estallar, me llevó de urgencia al hospital, un milagro, porque mi tía, que me cuidó mientras mi madre trabajaba, se contagió a tiempo. Fue una prueba más de que, incluso en medio del caos, Dios no me abandonó. Pero la dualidad ya estaba arraigada en mí. Por un lado, la música, la adoración, la sensación de que algo sagrado me levantaba. Del otro, la sombra de la santería, las miradas vacías de los santos, la posesión que hacía a mi madre luchar contra las paredes como si fuera otra persona. Vivía entre estos dos mundos, como si mi alma estuviera dividida por la mitad. Y así entré en la adolescencia, con un pie en la luz y el otro en la oscuridad, intentando desesperadamente no ser devorado por ninguno de los dos. Pero el miedo no desaparece solo porque creces. Se transforma, se esconde, espera el momento adecuado para regresar. Y volvió. Aprendí a descifrar a las personas, a leer entre líneas lo que decían y lo que ocultaban. La mentira se ha convertido en mi segunda piel, tan natural como respirar. Y, junto a él, algo más oscuro me había acompañado desde la infancia, el espíritu de la lujuria, que se enroscaba a mi alrededor como una serpiente, susurrando cosas que no debía entender. Todavía tenía la inocencia de un niño, pero llevaba dentro de mí ese otro lado, ese hambre que no era mía. No estuve expuesto a ciertas cosas como lo están otros niños, al menos no que yo recuerde. Si algo pasó, fue borrado de mi memoria. Pero hasta que me liberaron hace casi una década,
esa lucha no me abandonó. El Señor me encontró de todos modos, incluso cuando estaba perdido entre los altares de la santería y los bancos de una iglesia bautista en el barrio de California donde crecí. Mi madre, a pesar de todo, creía en Dios, y en algo más. Ella no puso objeciones cuando la iglesia se ofreció a recibirme los domingos. Y fue allí, entre himnos y lecciones, que algo en mí se iluminó. Recuerdo un cartel, de esos que usan los profesores para enseñar, con un dibujo de Jesús llamando a la puerta del corazón. Las palabras decían, está llamando. Solo ábrelo. Me golpeó como un rayo. Ya sabía que Dios existía, ya le oraba, ya lo amaba. Pero no sabía cómo me veía. Y esta duda me consumió. Mientras tanto, mi madre todavía luchaba entre los rituales y las promesas de curación. Cuando tenía como 9 años, vino a nuestra casa un hombre, uno de esos que decían que expulsaban demonios. Mi madre ya había sido advertida antes, llevaba el espíritu de una bruja. Nunca había visto nada sobre ella hasta esa noche. Clavó una aguja en la puerta de nuestro dormitorio, un gesto que se suponía protegería del mal. Pero el mal ya estaba ahí. Esa misma noche, o quizás la siguiente, me desperté con un frío que me helaba los huesos. La puerta del dormitorio estaba abierta, como siempre la dejábamos. A la derecha, el pasillo conducía al baño y luego a las habitaciones de mis hermanos. Fue allí, en medio de la oscuridad, donde la vi. Una bruja. No fue una ilusión, no fue una pesadilla. Ella flotaba, sus ojos ardían con llamas verdes, su rostro marcado con quemaduras, su piel pelándose como si la hubieran arrastrado por el fuego. Llevaba harapos oscuros y el odio que emanaba de ella era tan denso que podía sentir su peso en el aire. Nunca había sentido tanto desprecio en toda mi vida. Era como si el mismísimo infierno se hubiera materializado para recordarme que no estaba a salvo. Después de eso, las cosas empeoraron. No estoy aquí para glorificar al enemigo, sino para decir la verdad, porque solo entonces la luz puede vencer. Y lo cierto es que, a partir de entonces, los ataques se hicieron más frecuentes. La parálisis del sueño comenzó a visitarme en la preadolescencia, cuando las hormonas ya estaban furiosas y ese espíritu de lujuria se aferraba a mí aún con más fuerza. Mi primer encuentro íntimo no fue con un hombre. Se fue con un demonio. La gente dice que fue un sueño, que lo inventé, que exageré. Pero cualquiera que haya visto lo sobrenatural lo sabe, es más real que cualquier cosa que toquemos. Yo tenía unos 12 años cuando sucedió. Ya no era una niña, pero tampoco era una mujer. ¿Y él vino? Un hombre de pelo rojo, como el fuego, con ojos que no eran ojos, eran agujeros en el abismo. Irlandés, tal vez, o británico, no lo sé. Pero sé que era el mismo espíritu que nos seguía, el mismo que ya había marcado a mi familia. Estaba paralizada, despierta, pero incapaz de moverme. Vi a mi madre y a mi hermano durmiendo a mi lado, pero no podía gritar. Y luego me tocó. Fue real. Fue violento. Era como si el mismo infierno me hubiera reclamado. Después de eso, la lujuria se convirtió en una prisión. Mis hormonas ya estaban furiosas y ese encuentro dejó marcas que no pude borrar. Era joven y activa, me encantaba andar en bicicleta, patinar y moverme. Pero por dentro algo estaba roto. Tuve 2 novios antes de mi primer marido. Ambos abusivos. Uno me destrozó con palabras, el otro con puñetazos. Y entre ellos, los ataques continuaron. La parálisis del sueño no me dejaba ir. A veces era una vez por semana. Otros, 2. Y los demonios, íncubos, súcubos, no sé, aprendieron a disfrazarse. Llegaron como mi novio, me engañaron y cuando me di cuenta ya era tarde. Vi otras apariciones. Una vez, con mi primer novio, estábamos juntos cuando algo cambió en el aire. No consumíamos drogas, nunca probé nada parecido. Pero el mal estaba ahí, rondando, esperando. Y supe que no era él. Nunca fue él. Nunca me había detenido a cuestionar. El enemigo es un maestro en distorsionar la realidad, en hacerte creer que el problema eres tú, que el error está en tus elecciones, que es tu culpa por no ser lo suficientemente fuerte. Y caí en esa trampa.
Durante años acepté que este ciclo de amor y odio, de promesas incumplidas y reconciliaciones forzadas, era su camino. Que necesitaba aguantarlo, porque en el fondo él me amaba. Pero ¿cómo puedes amar a alguien que lentamente te destruye? ¿Cómo podríamos creer en palabras dulces cuando, al día siguiente, se convirtieron en veneno? Ese hechizo no fue solo un ritual. Era una prisión. Una cadena que nos unía el uno al otro, incluso cuando todo me gritaba que corriera. ¿Y lo peor? Sentí el peso de esa conexión. No fue solo él quien cambió su estado de ánimo de un momento a otro, yo también. Un día estaba decidido a irme, al siguiente me convencí de que merecía una oportunidad más. Era como si algo dentro de mí estuviera luchando contra mi propia voluntad. Y, en ese momento, no entendí que no era solo amor. Era algo más oscuro, algo que se alimentaba de mi dolor y mi esperanza. Cuando finalmente logré alejarme, en 2016, fue como si me hubieran arrancado una parte de mí. No porque todavía lo amaba, sino porque ese vínculo artificial había dejado profundas marcas. ¿Y lo más aterrador? Incluso después de años, incluso después de haber sabido la verdad, a veces todavía siento los ecos de esa oscuridad. No como antes, ya no como una corriente que me arrastra, sino como un susurro distante, tratando de convencerme de que nunca seré realmente libre. Pero sé que ese no es el caso. Porque, en medio de toda esa confusión, Dios estaba ahí. Incluso cuando lo empujé a un rincón de mi vida, Él nunca me abandonó. Y fue solo cuando dejé de buscar respuestas en los lugares equivocados, en cartas, en hechizos, en hombres que prometían llenar el vacío, que encontré la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quisiera, sino la libertad de ser quien realmente era. Sin máscaras, sin disfraces, sin demonios que se hagan pasar por amor. Y de verdad. Llevé este equipaje durante años. Desde mediados de los años 90, cuando todo comenzó, hasta el momento en que, incluso después de conocer a Cristo, todavía me costaba escuchar su voz. Porque cuando Dios habla, es suave. Tan suave que muchas veces lo confundimos con nuestro propio miedo, con la duda, con la voz de la carne que insiste en decir, esto no es real. Estás imaginando cosas. Y escuché. Escuché que sí. Pero yo lo negaba. Como si mi alma supiera la verdad, pero mi mente insistiera en encerrarla en una prisión de justificaciones. ¿La peor parte? No tenía familia en el Medio Oeste. Su familia se convirtió en la mía. Y cuando el matrimonio terminó, porque Dios confirmó más allá de toda duda que no estaba destinado a ser así, fue como perder una parte de mí mismo. No porque lo quisiera como debería, sino porque, en medio del caos, él era el único puerto que conocía. Y los puertos, incluso los malos, dan una falsa sensación de seguridad. Pasamos buenos momentos, sí. Pero fueron como chispas en una tormenta, breves, intensas y luego tragadas por la oscuridad. Una montaña rusa de emociones que me dejó profundas cicatrices. Y aún así, seguía acudiendo a médiums, a adivinos, a cualquiera que prometiera una salida mágica. Hasta que, en 2003, algo cambió. Me rendí, o casi. Era una joven cristiana, frágil, pero sedienta. Y fue entonces cuando la confusión se intensificó, nos divorciamos, nos volvimos a casar y en 2016 todo volvió a desmoronarse. Pero esta vez algo fue diferente, ya sabía la verdad. ¿Pero lo ocultó? Oh, no se suelta fácilmente. Incluso después de nacer de nuevo, todavía recurría a él. Como si, en el fondo, no confiara plenamente en el poder de Dios. Nuestra vida fue un ciclo de bendiciones y maldiciones. Un día fuimos bendecidos, en el siguiente, se desató el infierno. Hasta que, finalmente, el Señor abrió una puerta. No necesitaba forzar nada. Simplemente mostró el camino. Pero aún así, dudé. En lugar de correr a los brazos de Cristo, fui tras un vidente, un hombre que decía ser un experto en energías, en fuerzas que yo ni siquiera entendía. Y empezó a meterse con cosas que no debería haber hecho. Al igual que Saúl, que buscó desesperadamente a la Pitia de Ende, yo busqué seguridad. Una confirmación de que el divorcio fue la elección correcta. ¿Y qué pasó? El pecado se multiplicó. La lujuria, las fantasías, los ataques espirituales, todo se intensificó.
Voces susurrando en la oscuridad. Visiones entre el sueño y la vigilia. Y me quedé literalmente paralizado en la cama, viendo cosas que no eran de este mundo. Recuerdo una noche en particular. Ya estábamos durmiendo en habitaciones separadas, mi exmarido y yo. Y entonces apareció él. Un hombre, o algo que pasara por uno. Se sentó en el borde de mi cama mientras yo estaba atrapada en ese estado entre el sueño y la parálisis. Me miró, soltó una risa siniestra y dijo, «Todo va a estar bien». Y sentí el colchón hundirse bajo su peso, como si fuera real. Cuando se fue, el peso desapareció. Pero la sensación de terror persistió. Fue real. Tan real como la puerta que Dios ya me había abierto. Luego, mi esposo tomó decisiones que me dieron una salida bíblica. Y finalmente acepté. Pero no sin luchar. Porque aunque era cristiano, seguía siendo esclavo de mi carne. Intenté caminar con Dios, no solo por mí, sino por mi hijo. Encontramos una iglesia que parecía un refugio, un lugar donde la gente oraba, amaba y no juzgaba. Pero todavía guardaba secretos. Todavía llevaba el peso de toda una vida inmersa en cosas que no entendía. Y, en medio de todo esto, en 2016, comencé el proceso de divorcio. Alquilé un apartamento, compartí la custodia de mi hijo y me lancé de cabeza a esa nueva etapa. Pero la liberación aún no había llegado. Fue una noche, en una de esas reuniones de la iglesia, que el Espíritu Santo tocó mi corazón. Lloré. Lloré mucho. No entendí por qué. Era como si algo dentro de mí se estuviera rompiendo, pero no sabía qué era. Y luego, en diciembre de 2016, se finalizó el divorcio. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Incluso mi hijo, aún pequeño, se dio cuenta. «Mamá, ¿por qué sigues hablando con ese hombre?», me preguntó un día. Y me quedé helado. Porque era verdad. Seguía pagando por obras espirituales, por hechizos de protección, por promesas vacías. Hasta que, en un momento de convicción, me miré al espejo. Y lo que vi me asustó. No fueron los años de un matrimonio fallido ni las noches de insomnio. Era algo más profundo. Mis ojos estaban vacíos. Como si cargara con siglos de esclavitud. Como si mi alma fuera más vieja que mi cuerpo. Y estaba cansado. Fue entonces cuando se acercó una pareja de la iglesia. El marido, un hombre de Dios, tenía el don de la palabra de conocimiento y discernimiento. Me miró y dijo, «Julie, estás arrestada». Y lloré de nuevo. Porque era verdad. Le hablé de lo oculto, de generaciones de prácticas que ni siquiera sabía que corrían por mi sangre. Sobre cómo, incluso después de conocer a Jesús, todavía me sentía atado. «Estoy exhausto», dije. Como si hubiera vivido 1000 vidas y todas fueran una prisión. No lo dudó. Hay una pareja que hace el ministerio de liberación. Creo que pueden ayudarte. Y así fue como, a principios de 2017, los conocí. 5 meses de oraciones, de quebrantamiento, de liberación. No utilizaron métodos complicados, solo la palabra de Dios, oraciones basadas en las Escrituras y el poder del nombre de Jesús. Ella tenía el don del discernimiento y juntos me guiaron. A veces caía al suelo, liberando espíritus que ni siquiera sabía que vivían dentro de mí. Otras veces, era simplemente paz. Pero al final salí diferente. Como si hubiera nacido de nuevo. En verdad. Como si estuviera bendiciendo ese momento. Y yo, en ese sueño, supe, este es el hombre que Dios preparó para mí. No era solo una esperanza, no era un deseo de mi corazón, era una confirmación del cielo. Jesús estaba allí, presente, aprobando. ¿Y la más bella? Mi esposo, en ese sueño, ya tenía el mismo amor al Señor que yo. No necesitaba convencerlo, no necesitaba luchar por ello. Dios ya había obrado en él incluso antes de que lo conociera. ¿Y sabes qué pasó después? En muy poco tiempo, la vida comenzó a alinearse de una manera que solo podía ser sobrenatural. Lo encontré, no por casualidad, no por mi propio esfuerzo, sino porque Dios ya había escrito cada detalle. Y cuando nos encontramos, fue como si el Espíritu Santo mismo dijera, aquí está. Es Él. No hubo dudas, no hubo inseguridades. Era paz.
Era una certeza. Fue el cumplimiento de una promesa que ni siquiera sabía que Dios me había hecho. Pero no creas que fue fácil. Después de esa temporada de liberación, llegó el momento de aprender a vivir en libertad. Tuve que volver a aprender a confiar, a no aferrarme a las heridas del pasado, a no dejar que el miedo a ser herido nuevamente me paralizara. Y fue entonces cuando Dios me mostró algo poderoso: la curación no se trata solo de lo que Él quita de nosotros, sino de lo que Él pone en su lugar. No me dejó vacío. Me llenó de su espíritu, de su paz, de su amor, un amor que no falla, que no se rinde, que no me deja en paz. Y hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada lágrima, cada pelea, cada momento de quebrantamiento valió la pena. Porque Dios no solo me liberó, me restauró. Me dio una familia que no merecía, un esposo que me ama como Cristo ama a la Iglesia, un propósito que va más allá de lo que podía soñar. ¿Y lo más increíble? Él hizo esto no porque yo fuera perfecto, sino porque Él es fiel. Entonces, si estás leyendo esto y te sientes cansado, si crees que tu historia no puede cambiar, te digo, Dios no ha terminado contigo. Lo que Él hizo por mí, Él puede hacerlo por ti. Se especializa en convertir las cenizas en belleza, el dolor en propósito, la esclavitud en libertad. Simplemente diga sí y deje que Él haga el resto. Porque al final, la mayor prueba del amor de Dios no es la ausencia de luchas, sino su presencia en cada una de ellas. Y eso marca la diferencia. Y así me mostró el Señor, no solo me rescató, sino que eligió para mí un hombre que fuera instrumento de su gracia. Cuando nos conocimos en 2018, todo sucedió rápidamente, como alguien que sabe que el tiempo es precioso y no se puede desperdiciar. Primero nos casamos y luego, un año después, tuvimos la bendición de celebrar nuestro amor ante Dios, en la playa de California, donde nació mi familia. Mi hermano, el que siempre estuvo a mi lado incluso en los momentos más oscuros, fue quien nos unió en matrimonio. Y allí, con las olas rompiendo a nuestros pies y el cielo como testigo, sentí el peso de la fidelidad de Dios. No fue solo una boda, fue la confirmación de que Él cumple sus promesas, incluso cuando nosotros mismos dudamos. Pero no creas que todo fue fácil. Llegó la liberación, sí, pero la curación es un proceso. 40 años de vivir en la oscuridad dejan sus huellas. Lo oculto ha estado encerrado para siempre, pero las heridas. Estos necesitan tiempo, paciencia, un Dios que no se rinde con nosotros. Y Él no se rindió. Cada día, Él ha purificado mi corazón, desarraigado el pasado y me ha mostrado que incluso las partes más oscuras del alma pueden ser iluminadas por su luz. No se trata de perfección, se trata de entrega. Acerca de decir, aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que quieras. ¿Y sabes qué más? Matrimonio, familia, luchas cotidianas, todo esto ha sido la escuela. Aprendemos a amar no como ama el mundo, sino como amó Cristo, con sacrificio, con paciencia, con perdón. Mi esposo tiene un hijo, yo tengo el mío y juntos hemos descubierto que la gracia de Dios es suficiente incluso para desafíos que parecen más grandes que nosotros. Porque, al final, no son las circunstancias las que definen nuestra historia, sino nuestra respuesta a ellas. Y mi respuesta ha sido, Señor, me rindo. Cueste lo que cueste. Me han dicho, trabajas en una escuela, no es un gran ministerio. Pero respondo, no hay ministerio pequeño cuando se hace para Dios. No hay vida desperdiciada cuando vives para Él. ¿Recuerdas lo que dice la palabra? No amaremos nuestra vida hasta la muerte. Porque la verdadera vida no es esta, es la escondida en Cristo. Y si hoy estás luchando, si sientes que no puedes más, te digo, Dios no ha terminado contigo. Él te está llamando a algo más grande. Durante los últimos 7 años, he crecido de maneras que ni siquiera puedo explicar. Es como si el Señor me hubiera llevado de un lugar de sombra a un lugar de luz, de un lugar de miedo a un lugar de audacia. Mi mejor amigo y yo hemos estado estudiando un programa cristiano de 12 pasos. Y ahora estamos listos para llevar ese mensaje no solo a los que están tras las rejas, sino a cualquiera que esté destrozado, las personas sin hogar, los adictos, las mujeres maltratadas, los atrapados en la brujería, los que han perdido la esperanza. Porque Dios me dio un corazón para la justicia, para los olvidados, para aquellos a quienes el mundo les dio la espalda. Y si estás leyendo esto y te sientes así, olvidado, roto, sin salida, debes saber, Dios no te ha olvidado.
Él se está acercando a ti ahora. Quiero dejar dos oraciones, una para los que ya conocen al Señor y otra para los que aún están buscando. Porque la verdad es que Dios ama a todos, a los salvos y a los perdidos, y solo está esperando que se abran los ojos del corazón. No importa lo que el hombre haya hecho, no importa cuán oscuro sea el pasado, la misericordia de Dios es mayor. Y una de las lecciones más grandes que me enseñó fue el perdón. Todavía hay personas en mi familia que luchan con esto, pero elijo perdonar, porque el perdón no es para otra persona, es para mí. Es la llave que abre las puertas a la libertad. Comencemos con el Salmo 131, que dice: Señor, mi corazón no es orgulloso, ni mis ojos son arrogantes. No tomo las cosas demasiado grandes ni maravillosas para mí. Es más, he calmado y aquietado mi alma, como niño destetado todavía está en los brazos de su madre, así mi alma está tranquila en mí. Pon tu esperanza en el Señor, oh Israel, desde ahora y para siempre. Que estas palabras sean hoy un bálsamo para tu alma. Y ahora, una oración por los que ya conocen a Cristo. Padre Celestial, te doy gracias por este momento. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo lo hizo por los que ya conocían la religión, sino especialmente por los que estaban perdidos, y también por nosotros, que necesitamos vivir nuestra salvación. Como dice en Tito 3, 3-7, porque también nosotros éramos un tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia, odiándonos y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia hechas por nosotros, sino según su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, siendo justificados por su gracia, fuéramos hechos sus herederos según la esperanza de la vida eterna. Señor, que vivamos esta verdad. Que no olvidemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso, como dice Isaías 12, 2, he aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque Jehová Dios es mi fortaleza y mi cántico, Él se convirtió en mi salvación. Que este sea nuestro canto, nuestra fuerza, nuestra esperanza. Asterisco y ahora, para aquellos que aún no te conocen, Padre, oro para que los ojos de todos los que han escuchado este testimonio sean abiertos. Que tu Espíritu se mueva poderosamente en sus almas y que lleguen a entregarse y confiar en ti. Dales perspectiva eterna, discernimiento, sabiduría y un corazón de carne, capaz de recibir el regalo de la salvación por el poder de tu sangre. Que vean la verdad de tu amor y no guarden rencor contra sus frágiles semejantes y pecadores como el resto de nosotros. Y aunque algunos han sucumbido al pecado a causa del libre albedrío, que encuentren el camino del arrepentimiento y sean lavados en la sangre del Cordero, sellados para siempre en tu presencia, te lo ruego. Y para terminar, les dejo con Isaías 61, 3, para consolar a los que lloran en Sión, para darles una corona de hermosura en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de tristeza de espíritu, para que sean llamados robles de justicia, plantados por el Señor para su gloria. Que esta sea tu historia. Que cambies las cenizas por belleza, el luto por gozo, la angustia por alabanza. Porque Dios no te llamó a vivir en oscuridad, sino que te llamó a brillar. En el nombre de Jesús declaro, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Amén.